Buenas tardes amigos, bueno, en un horario que no es habitual para las conferencias de Universidad de la Familia, ahora sí, transmitiendo hoy desde los estudios de nuestro colaborador permanente Chaviano Estudios, dirigido por Michael Chaviano. Ustedes saben que Humboldt International University se encuentra todavía sin comunicaciones. Pero bueno, esta es una conferencia muy a propósito de los últimos sucesos que ocurrieron, ¿no? Con este huracán Irma, que realmente nos ha impactado a todos de distinta manera. Entonces, Universidad de la Familia, ahora sí, que es un plan de estudios, porque ahora sí no hay más excusas para dar herramientas de cómo manejar situaciones difíciles en la vida, siempre en familia. Como siempre les digo, el patrocinador principal es Humboldt International University, quien realmente ha acogido este proyecto con absoluto cariño. Ya se encuentra el pensum en las redes de Humboldt y pueden encontrar información en este link, university.com/familia. Y cuando Humboldt restablezca las comunicaciones, pueden llamar al 305-448-7454. Como siempre, debemos agradecer a nuestros patrocinadores, Miami-Dade County División Academia de Padres y por supuesto, como les había hablado ya, Chaviano Studio and Production, fotografías y videos profesionales. Es excelente, los conozco hace mucho tiempo, realmente un gran profesional. Agradecemos siempre su colaboración y sus servicios. Sign Now, Elizabeth Menda, quien nos hace los flyers y esas invitaciones tan lindas que vemos, y también la nota latina Somos Como Tú, que es justamente la que promociona semanalmente junto con Humboldt estas conferencias. Hoy, bueno, hablábamos del huracán Irma y entonces el tema que surge es cómo manejar en familia las ansiedades después de una catástrofe semejante. Esto que nos impacta a nivel material, pero que nos impacta mucho a nivel emocional y psicológico. Y sobre el final de esta charla vamos justamente a ver cuáles son los 7 pasos hacia la curación. ¿Qué debemos hacer? Los 7 pasos que debemos tener en cuenta justamente para manejarnos en el caso de una tragedia semejante, que puede ser de otra índole. Evidentemente, por ejemplo, Venezuela está pasando también por una crisis tremenda, es una catástrofe de otra índole, un terremoto. Tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Entonces, en principio, saber qué es la ansiedad, ¿verdad? Porque se habla mucho de la ansiedad y no sabemos de qué se trata. La ansiedad no es una enfermedad, es una respuesta funcional, adaptativa del organismo humano. Es necesaria y es adaptativa justamente porque es una señal de alarma, es nuestro sistema de alerta, nuestro mejor aliado. Cuando tenemos que, por ejemplo, completar un trabajo, esa ansiedad que va acompañada de niveles hormonales altos en el organismo, que se manifiesta básicamente en nuestro organismo fisiológicamente, nos ayuda a hacer mejor trabajo, a hacer una mejor tarea. Hay una ansiedad realmente negativa cuando estamos con necesidad de completar un trabajo, pero también hay una muy apetecida, que es esa ansiedad, por ejemplo, cuando nos casamos, ¿verdad? O ante un cumpleaños. Esto se desarrolló muy atrás en el tiempo, cuando todavía no éramos hombres, sapiens sapiens, el homo sapiens, sino que éramos homínidos. Vale decir que miles de años atrás el organismo humano, la madre naturaleza, nos puso esta respuesta, adaptativa, esta defensa, porque imagínense ustedes el hombre de la prehistoria, los miedos que enfrentaba, ¿verdad? Los animales, la noche, las inundaciones. Y entonces esta respuesta le permitía huir o atacar. Es decir, que la ansiedad a través de diversas hormonas nos hace huir o atacar. En el caso de Irma, huimos hacia lugares más seguros o nos decidimos a enfrentar ese peligro, a atacarlo, nos quedamos en nuestra casa y nos preparamos. Esa es una ansiedad sana, normal. Es decir, que la ansiedad sana se distingue de la patológica al desaparecer la situación que la provoca. Es decir, ya ahora estamos más tranquilos, el huracán se fue y entonces ya no estamos ansiosos. Entonces las causas, para repasar,
que producen la ansiedad sana es un examen en el colegio o la universidad, presentación importante en el trabajo, atravesar una crisis de desarrollo o una crisis circunstancial. Ustedes saben que hay crisis de desarrollo, ¿no? La adolescencia, la menopausia, la ancianidad, son crisis vitales, ¿no? Del ciclo vital humano. Y después están las circunstanciales. Este huracán tremendo que nos ha abatido tanto, realmente fue una crisis circunstancial. Huir ante una catástrofe, esto es una ansiedad sana, por supuesto. Enfrentar la catástrofe, lo que hablábamos hace unos momentos. Atacar o huir de un asaltante. Ahora bien, esta ansiedad sana, si sobrepasa determinados límites, se transforma justamente en una ansiedad patológica, en una ansiedad enfermiza, ¿verdad? Es algo que realmente ya se distingue de lo sano. ¿Por qué? Porque la ansiedad patológica es crónica, discapacitante y conlleva estrés. Y la diferencia de la ansiedad con el estrés es que, bueno, la ansiedad es una respuesta, como les decía, es una defensa. Mientras que el estrés surge cuando nosotros nos valoramos incapaces de enfrentar justamente ese peligro, esa amenaza que está cerca de nosotros. Entonces nos agobiamos y comenzamos, además de la ansiedad, el estrés. Muchas veces comenzamos por el estrés y desarrollamos crisis de ansiedad. Las causas entonces son muchas. La ansiedad patológica no se desarrolla, como una enfermedad solamente, sino que puede ser un desequilibrio hormonal, una alteración endocrina, ¿verdad? Podemos tener ciertos niveles como la serotonina, que es un neurotransmisor justamente responsable del sueño, responsable del apetito, en niveles inadecuados. También el neurotransmisor GABA, que es el responsable de la ansiedad de sentirnos en calma, la norepinefrina, ¿no? Que es justamente aquel químico que nos permite justamente esta respuesta de huir o de atacar. También hay trastornos por ansiedad. Si la ansiedad patológica es aquellas que tienen, por ejemplo, los obsesivos compulsivos, los agorafóbicos, aquellos que tienen miedo social, miedo a estar en espacios grandes, fobias a los animales, ataques de pánico, depresión. La depresión también tiene mucha ansiedad, ¿verdad? Es decir, que son muchos los cuadros, porque casi todos los problemas psicológicos conllevan de alguna forma ansiedad. Trastornos alimentarios, tanto por comer en exceso como no comer nada, trastornos sexuales, problemas de rendimiento intelectual, molestias psicosomáticas, de ahí que la hipocondría también es un trastorno de la ansiedad, ¿no? En donde tenemos unas molestias psicosomáticas, pero que en realidad no tienen origen en lo somático, vale decir en el cuerpo. Problemas de relaciones personales, traumas psicológicos por catástrofes. Y acá es lo que ocurrió con Irma, nos puede desarrollar un estrés postraumático, que es lo que tienen los veteranos de la guerra cuando regresan de la guerra. Ese estrés fuerte por haber pasado algo que los inundó, que respondieron atacando probablemente o huyendo, pero que al mismo tiempo le generó un estrés muy grande, porque se autovaloraron incapaces de enfrentar semejantes peligros, que es un poco lo que nos pasó a todos frente a la amenaza de un huracán tan grande. Síntomas del ataque de ansiedad. Y esto es para que empecemos a mirar a nuestros seres queridos alrededor después de esto que sucedió. Hay síntomas fisiológicos, la taquicardia, estoy con palpitaciones, sudoración fría o caliente, tensión muscular constante, sensación de hormigueo en las extremidades, náuseas, mareos, inestabilidad. Ojo con estos síntomas. Ustedes saben que la ansiedad se puede disparar 3 meses después de sucedido el trauma. Es decir, pasó algo muy tremendo como este huracán, por ahora estamos muy bien, pero resulta que 3 meses después desarrollamos los síntomas. Otros son motores y cognitivos. Motores, ¿qué quiere decir? El movimiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hiperactividad. Somos hiperactivos. Si antes éramos personas normales, ahora, después del hecho ocurrido, empezamos a movernos, a caminar por todos lados, no estamos quietos. Movimientos torpes de nuestro cuerpo, expresión verbal dificultosa, sensación de ataque cardíaco, miedo a morir,
y dificultad para respirar. Todo este tipo de cosas ocurren después de una gran tragedia. Y les repito, no solamente con el huracán Irma, esto sirve para cualquier otra tragedia, como es el caso de lo que está sucediendo en Venezuela. Síntomas del ataque de ansiedad, 2 porque hay más, fisiológicos, opresión en el pecho, cansancio extremo, alteración del sueño, alteración de la respuesta sexual, alteración de la alimentación, comemos mucho antes y ahora no comemos nada, ¿verdad? Psicológicos, cognitivos y sociales, hipervigilancia. Bueno, ahora va a pasar otra tragedia. Tenemos que tener cuidado porque va a venir otro huracán, que de hecho parece ser que hay uno rondando por allí. Pero bueno, vamos a desear que nada suceda. Pero esto nos tiene una catástrofe, posteriormente nos tiene en hipervigilancia. No podemos concentrarnos, por ahí perdemos la memoria. Hay un incremento de dudas y de confusión. Estoy confundido, tengo dudas, estoy bien, estaré mal. Hay gente que perdió sus casas, ¿verdad? Hay gente que han tenido problemas realmente severos, han perdido gentes amados, ¿no? Abuso de la prevención y la sospecha. Entonces empezamos a ser aprensivos con todo. No podemos vivir, estamos casi discapacitados. Verborrea o mutismo, hablamos demasiado o no hablamos nada. Temor a posibles conflictos, ensimismamiento o irritabilidad. Todo esto, síntomas pueden darse en adultos, en ancianos y en niños. Hay algunas diferencias, pero estos son síntomas de ansiedad que no debemos pasar por alto y que tenemos que tener en cuenta. Datos de importancia. No todas las personas tienen los mismos síntomas, ni estos síntomas la misma intensidad en todos los casos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propia disposición biológica, sus inclinaciones psicológicas, se muestra más vulnerable o susceptible a unos síntomas que otros. De pronto, observe si algún familiar solamente tiene dolores estomacales constantes a repetición después de haber ocurrido la tragedia, ¿verdad? Problemas de alimentación o de sueño. Los síntomas de ansiedad patológica pueden aparecer, como les decía antes, luego de 3 meses de ocurrida la tragedia. Por eso está muy bien que nosotros hagamos esta conferencia ahora para alertarlos a ustedes y que ustedes estén conscientes de lo que puede llegar a suceder. ¿Por qué? Porque en el huracán perdemos, o en un temblor de tierra, o en situaciones difíciles políticas, tenemos pérdidas materiales. En el caso del huracán, bueno, hemos perdido a lo mejor la vivienda, se derrumbó la vivienda. Hubo muchas inundaciones, pérdida del lugar geográfico. Sin embargo, hay pérdidas psicológicas que son invisibles. Ojo con estas, mis amigos. Tenemos que tener en cuenta que las pérdidas psicológicas deben ser de todas maneras listadas. Nos preocupamos por lo material, primer momento, pero hay que también evaluar todas las pérdidas psicológicas. ¿Por qué? Porque hay un derrumbamiento de la seguridad. A lo mejor se derrumbó parte de nuestra casa. Con esa casa, ese pedazo de casa que se cayó, se derrumbó nuestra seguridad. Hay una inundación de pensamientos negativos, así como el agua puede tomar lugar e inundar la casa, nuestro cerebro se inunda también de pensamientos negativos. Pérdida de la ubicación y del paisaje mental. A veces nos tenemos que mudar porque ya hemos perdido nuestra casa, en nuestro lugar geográfico. La pérdida de la ubicación y del paisaje mental tiene que ver con la pérdida de la identidad, porque nosotros estamos a gusto con nuestro barrio, con nuestros vecinos, con nuestra gente, ¿no? Y entonces este huracán a muchísima gente, particularmente en Los Cayos, como ustedes saben, han perdido todo, ¿no? Y entonces tienen que mudarse y hacer toda una readaptación. Esto nos obliga a un duelo. Es exactamente, toda pérdida es un duelo. Va a depender de cómo lo enfrentamos, va a depender de los recursos que tenemos, de las pérdidas que hemos ya pasado. Si hemos pasado muchas pérdidas, esto va a ser algo tremendo. Al mismo tiempo nos va a encontrar adaptados, o con ciertos recursos para enfrentarlo. Pero bueno, aquel que no tuvo pérdidas puede ser algo realmente mucho más traumatizante. Acá vienen los 7 pasos de los que le hablaba al comienzo, los 7 pasos hacia la curación. Entonces, ante el paso de un huracán,
nos han advertido previamente, y entonces designar al miembro de la familia más apto. ¿Qué quiere decir esto, el más apto? Un tío, un abuelo fuerte, joven todavía, un hermano mayor, mamá o papá, aquella persona que pone razón a las emociones, aquella persona que siempre es el que arbitra en las situaciones de la familia. Él va a ser el líder de la familia para poder observar y evaluar todo lo psicológico que ocurre. Preparar previamente a los niños y ancianos. Hay diferencias, ¿eh? Los niños tienen ordenadores de salud muy largos, ¿eh? Los niños tienen una capacidad rápida. Si bien parecen muy vulnerables, y de hecho lo son, debemos protegerlos, pero son mucho más adaptables que los adultos, o a medida que va a pasar el tiempo, nos transformamos un poquitito más débiles frente a estas situaciones. Igualmente los niños pueden presentar una ansiedad que está relacionada con querer mayor seguridad, estar más con mamá y papá. Ojo con la alimentación, porque pueden dormir también menos, alterar esos patrones de sueño, alterar los patrones de alimentación. Y los ancianos son las tradiciones de la familia. Tenemos que cuidarlos, tenemos que estar realmente muy atentos con ellos. Y si sabemos que viene una tragedia semejante, ellos tienen cartas, fotografías, álbumes de fotos, recuerdos. Eso vamos a ponerlo a buen recaudo. Vamos a darles la seguridad que sus recuerdos van a permanecer. Y desde ya hemos visto en estos lugares de ancianos muertes de 7 personas mayores. Bueno, cuando viene un huracán tenemos la obligación nosotros de ir a visitar y ver que va a estar bien si no lo podemos llevar con nosotros, a la mamá, al papá, al abuelo. Si podemos realmente llevarlo con nosotros, mucho mejor. Recordemos que tenemos un futuro gracias a que hemos tenido un pasado, y ese pasado son nuestros abuelos, nuestros mayores. Evaluar los daños psicológicos posteriores. Como les decía, durante el día seguramente se van a ocupar de remover los árboles caídos, de llamar a alguien para que solucione un problema de inundación, un techo que se cayó. Pero a la noche vamos a reunirnos en familia y vamos a evaluar los daños psicológicos que pudieron suceder, porque estos son invisibles, como les decía, pero están allí y debemos tener en cuenta que los debemos evaluar. Entonces, primero realizar una lista escrita en familia de los sentimientos de sus miembros. Escribir, ¿qué te pareció? Aún los más pequeños, ¿qué te pareció este huracán? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Cómo ves el futuro? Es decir, todos ponemos en una lista esto escrito. Es muy importante porque es como exorcizar esto que sucedió. Poner afuera cosas que si mantenemos adentro nos pueden hacer daño y nos pueden enfermar. Realizar una lista escrita de lo que quedó indemne y exaltarlo. ¿Qué quiere decir? Bueno, una pareja mayor le quedó la mata que plantaron hace 20 años, el árbol está indemne, un perrito se salvó, estamos todos sanos, la familia está sana. Eso es lo que tenemos que exaltar. Esa es la lista que debemos hacer y no perder nunca de vista eso y repetirlo diariamente. Hablar en familia, la cura por la palabra. Esto es una técnica milenaria. Antes de Freud ya los pueblos primitivos lo hacían. Es decir, reunirnos todos, si no tenemos ninguna religión y no conocemos un rezo, una oración, inventar una oración nosotros, tomarnos de las manos, ¿verdad? Es la cura por la palabra. Si hay que llorar, lloramos. No importa los hombres que no tienen que llorar. Sí, los hombres tienen que llorar. Porque la angustia, que también acompaña el proceso de ansiedad y de estrés, la angustia existencial, siempre es existencial la angustia, ¿no? Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué pasamos por esto? Bueno, los hombres también sufren y lo tienen que manifestar en familia. Como les decía, exorcizamos eso, lo sacamos afuera a la calle, como barremos todos los restos que entraron en la casa o barremos el patio. Tenemos que barrer nuestra mente de todos estos sentimientos negativos, ¿verdad? Esta inundación de cosas negativas que nos sucedieron posteriormente a este tremendo hecho, a este tremendo huracán.
Si notamos que los síntomas anteriores, ¿verdad? Esto va a quedar posteado en Facebook, como siempre, de modo que ustedes pueden repasar el PowerPoint. Si alguno de sus miembros, ustedes le reconocen que esos síntomas pasan las semanas y son cada vez más agudos o iguales, y duran 6 meses, por ejemplo, tenemos que pedir ayuda. Amigos, un sacerdote, profesional de la salud mental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces esos síntomas son crónicos y estamos hablando de una ansiedad patológica. Recuerden, la ansiedad, cuando es sana, pasa cuando pasa el hecho. Bajan los niveles de estas hormonas que les había hablado antes y entonces recuperamos el sentido de la calma. Cuando no lo podemos recuperar, estamos en una ansiedad patológica. Y entonces hay tratamientos de relajación, técnicas de relajación muy importantes. Está el tratamiento terapéutico cognitivo-conductual. En algunos casos severos, a lo mejor algún ansiolítico. Bueno, yo no soy muy amiga de los remedios, pero es importante. La psiquiatría ayuda muchísimo. Debemos auxiliarnos de todo el arsenal de cosas que tengamos. ¿Para qué? Para poder justamente superar esto en familia. Pero recuerden, hay un miembro que se tiene que ocupar no solo de evaluar lo que hemos perdido materialmente, sino lo que estamos perdiendo y lo que hemos perdido psicológica y emocionalmente, y limpiar nuestro corazón para poder seguir adelante y poder hacer el duelo, porque esto ha sido una pérdida en muchos aspectos. Pero es un duelo y entonces tiene que ir por los 5 pasos de la negación a la aceptación final. ¿Por qué hago este hincapié en la familia? Porque debemos recordar, esto que ha sucedido tan tremendo del huracán solamente puede ser compensado con la unión de la familia. La familia es como un crisol. ¿Saben lo que es un crisol? Es un recipiente que soporta grandes temperaturas en las cuales se forjan los metales, en las cuales se dan forma a los metales. Entonces, de ese crisol nosotros podemos forjar las fuerzas del presente para poder impactar, digamos, en nosotros positivamente y superar esto que nos ha ocurrido. Y también en ese crisol vamos a tener las fuerzas para el futuro, que si la familia es fuerte, también la sociedad será fuerte. Bueno, los espero la próxima semana, esperanzadamente desde Humboldt International University, y si no desde aquí, desde los estudios de Michael. Michael, muchas gracias realmente por recibirnos en este lugar y poder tener hoy, para variar un poco, un diálogo realmente productivo con ustedes. Los espero el próximo lunes. Hasta entonces, mis amigos.